Muy buenos días para todos. Feliz día del idioma. Hoy fue el día en que murió Shakespeare, pero también celebramos el día de los que hablan inglés, de los que hablan alemán, de los que hablan portugués, de los que hablan LOL. No sé Es que era el gran día jugador. en el que conmemoramos nuestra lengua, la que tiene más verbos, la que es más difícil de hablar. ¿Por qué no hablamos inglés? ¿Por qué no hablamos portugués? ¿Por qué no alemán? Gracias a Dios. Debemos sentirnos Gracias a Dios. felices Gracias a Dios. con el idioma que manejamos, que es la lengua castellana, que un día nos trajeron desde por allá de la región ibérica. El día de hoy vamos a empezar con la historia de Ángeles Mastretta, una mexicana que se llama la tía Elena. La tía Elena. Hace más de un siglo, en la hacienda Arroyo Zarco vivía una familia en la zona rural. Allá cultivaban caña de azúcar, maíz, garbanzo y legumbres menores. Era un lugar donde llovía día sí y noche también. Y la gente estaba acostumbrada al cambio de clima. No era como aquí que a veces llueve y a veces no. Que 80% no llueve y 20% sí. 20% septiembre, abril. Allá estaba la tía Elena con sus padres y era un ambiente muy familiar, muy agradable. Sin embargo, la tía Elena tuvo que trasladarse a 300 kilómetros de allá en un viaje al tren de 20 horas. Le daban una comida para la nostalgia de dejar a sus padres por 10 meses, por el hecho de tener que estudiar arquitectura, ciencias políticas, cocina, piano, español, francés y alemán. Volvía cada 2 meses, 10 meses por allá, 2 meses en su casa, 10 meses por allá, 2 meses en su casa, año tras año, por 18 años, hasta que dejó de ser una pequeña hasta convertirse ya así como de la altura de la amiga Stephanie. Pero cuando volvió pensó, dijo, ay no, ¿será que voy a pasar aquí con mi familia por fin, con el clima agradable, con el desasosiego feliz de una tarde? Pero ese plan se vio frustrado cuando llegaron los forajidos, hombres violentos, que dijeron, no, entréguenos la casa. Iban lado por lado quemando y quemando. El señor Ramos, un hombre de 1,90 con 90 kilos custodiándole el alma, le dijo, probablemente ustedes piensen que me voy a resistir, pero nada de eso. Así que le mostró los muebles, les mostró el patio, les mostró los sembrados, les mostró la capilla y muy amablemente les dio las escrituras a ellos. No pusieron resistencia y los desplazaron de allá. Cuando llegaron a la ciudad, las personas los veían como con extrañeza, como ¿a qué horas acaba esto? Como los tenían como locos y decían, oiga, ¿por qué no les quemaron la casa? ¿Por qué sus hijas no están traumadas? Y ni siquiera hemos visto a su señora, la señora Ramos, derramar alguna lágrima. Eso es que están aliados con los forajidos. Pero nada de eso. Vil patraña. En realidad eran desplazados como cualquier otro en ese año de 1910. El señor Ramos aún así seguía contento, seguía expectante, mostrándose firme pero suave, gentil y afable. Si él sonreía era que ese día no faltaría la comida en el mantel, ni ese día ni en un decenio. No faltarían los vestidos ni las crinolinas para sus hijas.
era un hombre muy sereno. Sin embargo, una vez la tía Elena lo vio preocupado. Estaba sentado en su escritorio y decía: esto no me gusta, esto no me gusta. No quedaba contento, estaba como intentando dibujar con colores un mapa, como quien busca un viejo tesoro. Un viejo tesoro, sí. Ella estaba sentada, la tía, a un tiro de piedra de él, y solamente estaba pendiente a sus gestos. Nada más se asomaba a ellos. En fin, el hombre se dio por contento con su tarea de dibujar, y con una leve sonrisa que no por ser seria ocultaba su euforia, se levantó y le preguntó a la tía Elena dónde estaba. Le dijo, como si la preocupación de antes no lo hubiera tenido ocupado: ¿ya está la comida? La tía Elena dijo: voy a preguntar. Bajó las escaleras de un respingo y cuando volvió a donde su padre, lo encontró en el mueble durmiendo. Así que agarró los papeles que él había dibujado, de los que no había quedado tan contento, y los metió en su bolsillo. Ese día, la señora Ramos había hecho unos platillos muy abundantes, pues había tenido 8 hijos, pero 5 habían muerto por el asma, por la tosferina y la viruela. Así que en esa casa, aunque estuvieran desplazados, aunque hubiera escasez, no faltaba la buena comida. Sin embargo, el señor Ramos dijo que no tenía hambre. ¡Oh, grave delito de no tener hambre! Come, pajarito. ¿Por qué te vas a enfermar, pajarito? Come, le suplicó la señora Otilia. Sin embargo, el señor Ramos estaba explicando que no podía. Esa noche había hecho la señora Ramos sopa de hongos, torta de masa, rajas de jitomate y frijoles refritos, acompañado de un postre algo dulce, 7 panes azucarados con chocolate en agua. Cuando la tía Elena había de comerse el último bocado del pan azucarado, se fue rápidamente a la habitación de huéspedes y prendió una vela. Allá miró las notas que había hecho su padre y vio que era un mapa que llevaba a la hacienda donde los habían desplazado, y había un camino muy estrecho porque solo era dibujado por una línea verde. De una vez pensó en que lo único que le había afectado a su padre en dejar la hacienda y todo, lo que lo había entristecido, era haber dejado la colección de vinos de Oporto se llama, de 50 años de antigüedad, de 40 años de antigüedad, que incluso ella consumía sorbos en las rodillas de su padre mientras era una niña, pero ahora tenía 18 años. Bajó las escaleras de un respingo y el señor Ramos todavía seguía explicando el grave delito de no tener hambre. Cariño mío, no es que no quiera comer, es que esta noche tengo un asunto y no quiero tener el estómago lleno. Cuando la tía Elena escuchó que esta noche, dijo: él va a ir hoy, se va a ir donde están los forajidos, los hombres violentos que ocuparon nuestra casa, y va a intentar salvar los vinos. Pero, ¿mi papá está loco? ¿Será posible que haya hacer tal necedad? Así que, sin pensarlo, se fue corriendo al patio y, esquivando a Cirilo, el señor de los caballos, se metió en la carreta donde estaba un caballo amarrado a ella, y había brizna o paja en buena cantidad. Se ocultó ahí en la carreta y de repente llegó su padre. Cirilo, ¿pusiste la carreta? Sí, señor. ¿Y la brizna? También. Se acercó y metió la mano tocando la brizna, a 3 palmas de la tía Elena, que estaba escondida allí. Ella, por un momento, se le salió el alma,
Sin embargo, al ver la calidad, dijo él, bueno, así me sirve. Se alejó y ella respiró, le dio un respiro a su aire, se confortó nuevamente. La tiesura de su cuello se aflojó. Y empezó el viaje. El señor Ramos se montó en la carreta, agarró el caballo y empezó a andar. Antes le había dicho a Cirilo, no me acompañes ni tú ni nadie. Si algo me llega a pasar, que solo le pase a mi cuerpo por esta necedad. Sin embargo, la tía Elena iba metida allá. Dile a mi esposa que siempre he amado sus platos. Y si no le di un beso a mi hija, es porque se lo quise quedar a deber. Se perdió la carreta por la oscuridad de los montes, saliendo del pueblo. Iba muy despaciosa porque no querían provocar ruido. El viaje duró alrededor de 2 horas, pero a la tía Elena se le hizo muy breve porque se quedó dormida. Hubo un brinco en la carreta que la hizo despertar, así que asomó la vista para ver dónde estaban y se dio cuenta que ya habían llegado a la hacienda que les habían robado y vio temblar a su padre con la luz de la noche. Él sabía que era peligroso. Entró por la puerta de atrás y se dirigía a la cava del sótano donde estaban todos los vinos. La tía Elena se bajó y vio una luz prendida en el sótano, a lo que con voz ronca le dijo a su padre, ¿te ayudo? El horror que vio en los ojos de su padre no se lo olvidaría jamás. Y era la primera vez que en compañía de su padre estaba tan asustada. Sin embargo, oponiéndose a su temblor, le dijo, papá, es que ya tengo 18, a mí también me gusta el vino. Y agarró 2 botellas y las llevó a la carreta. Cuando iba de vuelta se cruzó con su padre que llevaba 4 botellas. Y toda la noche estuvieron yendo y viniendo del sótano a la carreta trayendo las botellas. Fue un milagro que en esa noche ninguno de los violentos los hubiera oído o los hubiera escuchado. La tía Elena agarró 2 botellas y se las colocó en las piernas como si pagara el peaje. Pero se le ocurrió la peligrosa idea de ir a revisar la casa. Papá, ¿tú escuchaste algún ruido? ¿Tuviste alguna luz? ¿Siquiera algún paso? No esperó que le contestara. Se tiró de la carreta y se pegó a la pared oscura y fue caminando de puntitas. Llegó al frente de la casa, donde no estaba para nada planeado ir. Y allí no había nadie. No había nadie. Con los puños en alto, le gritó a su papá, ¡no hay nadie, papá! ¡Shh, calla la boca! Tenía 18 años. O sea, se fueron de allí. No, el señor Ramos no hizo ningún comentario de la osadía que había tenido la tía. Y ella con los 2 vinos ahí en la carreta iba cantando como una canción de desamor, pensando en las cosas que habían hecho que su padre fuera a arriesgar su vida solamente por rescatar unos vinos. Y es que iba cantando a un viejo amor con una nostalgia de anciana, porque a los 18 años, un amor de un día antes es ya un viejo amor.
¿quién le creería esa historia a ella? ¿Usted le creería? Su novio tampoco lo hizo, ni su amiga. Como los tiempos eran tan convulsos, le dijeron: ¿cómo vas a decirnos que tu papá es un borrachín? Si el señor Ramos es el señor Ramos. O sea, no es el de Ramo, pero es el señor Ramos Lars, fiel a sus hábitos. Nadie quiso creerla. Pero ¿cómo sé que esto pasó? Porque ella en persona, antes de morir, me lo dijo a mí. Y yo sí le creí. Ella compartió esta historia conmigo, diciéndome que a veces los adultos que se parecen, que aparentan mucha tranquilidad y mucha festividad, también a veces ocultan rasgos de irracionalidad y locura. Ella me lo quiso compartir y yo también, hoy, Día del Idioma, se los comparto a ustedes. Fin.